mucho. Bienvenidos una vez más a Guapanela con Lengua. En esta charlita de 11 seguimos hablando de la entrevista raya pieza publicitaria del presidente Iván Duque. Discutiremos algunas de las preguntas de la entrevista. Hablamos de los precedentes de violencia y poder del país y del usar la crisis migratoria como excusa universal. Terminamos discutiendo varios aspectos de su gestión presidencial, entre ellos la emergencia sanitaria del coronavirus. Bueno, para poder hacer este podcast, lo que vamos a hacer es ver el material de análisis, que es el video, es la versión que está en el canal oficial de la productora que lo realizó, que dura 22 minutos, y vamos a ir comentándolo y haciendo como pequeños apuntes de análisis respecto a lo que hay en el discurso de Iván Duque en la, entre comillas, entrevista. Y vimos muchos memes para poder basar la amargura de todo lo que nos causa el video. Entonces, yo creo que ya esa sería la explicación. Sí. Primera pregunta. La pandemia COVID-19 juega un papel importante en la crisis en Colombia. Entonces Duque comienza diciendo que pues la crisis inició como médica y luego se volvió socioeconómica y terminó como social. Uy, yo quiero decir algo acá y algo que me parece que tengamos clarísimo, y es que Colombia no está en crisis por el paro. Colombia ya estaba en crisis, ¿sí? Incluso antes del paro, pues ya digamos que es como una bomba de tiempo que iba muy, muy despacio, pero por supuesto la situación sanitaria actual hizo acelerar esa bomba de tiempo y muchas cosas se explotaron. Entonces... Bueno, yo quiero agregar que todo fue un mierdero. La cosa es que ya se venía para más o menos el 2020, 2021, por estas fechas, una crisis financiera. Ya la gente del mundo financiero lo sabía. Sí. Colombia estaba ya en crisis económica desde el 2000, desde el 2005 más o menos, antes, pero ya estaba en crisis financiera que se fue acumulando. Luego llegó el Tratado de Paz, que es más dinero. Es decir, como dice Queso, es una suma de un montón de vainas que pues vinieron a ser en el peor momento, porque la pandemia fue como, Oli. Pues las pandemias nunca pasan en un buen momento, creo yo, nunca es un buen momento para una pandemia. Muy buen punto, ¿no? Y pues también tengamos en cuenta que en el 2019 nosotros el país ya estaba en paro y que en el 2020 probablemente hubiera seguido de no haber sido porque llegó la pandemia, porque pues ya había planes de continuar con el paro después de las vacaciones de diciembre, porque en Colombia no se respeta nada excepto diciembre, nada. Claramente. Sí, tocado. Entonces, ¿qué decías? ¿Qué? Eso, sí, diciembre son vacas sagradas. Aunque hay algo muy interesante, porque yo era los que pensaba que, por ejemplo, en Colombia el fútbol era otra de las vacas sagradas y pues mire lo que ha pasado, ¿no? Que hasta los propios hinchas están como, no, yo no quiero fútbol, yo quiero un país mejor. O sea, hasta de pronto... Interesante esa identificación. Pero es que, oye, aún, o sea, con todo lo que está pasando, de verdad, seguir, o sea, eso ya sería tener huevo. Eso ya es pues, pasar una línea. Pero es que no es raro. Ya ha pasado, sí. Es una estrategia que se ha usado, es una estrategia que se ha usado a nivel político en Colombia, que se ha usado en Chile, que se ha usado en otras dictaduras, y es simplemente usar algún otro método para distraer a la gente y para tapar un poco la situación, lo que está ocurriendo. Raro es que, no es. Sí, raro no es, pero... Ya la tapa teniendo en cuenta pues los alcances a los que puede llegar este gobierno. Sí, pero pues bueno, afortunadamente no es el caso. Bueno, ya con esos puntos claros, ¿seguimos viendo? Sí, bueno, hágamelo pues. Bueno, aquí habla de que creó una red para llegar a 10 millones de hogares colombianos y no sé muy bien, pero creo que en este mismo proceso hubo un montón de corrupción, ¿cierto? Claro. Y eso pues es como lo que se critica, lo que todo el mundo critica, y es ¿cómo carajos en medio de una pandemia, en medio de gente muriendo, aún así la clase política que se le llama sigue mirando cómo sacar su tajada? Es que no me cabe en la cabeza. No sé, a mí también, digamos que me incomoda mucho y en esta partecita del discurso, y lo he visto cuando teníamos este programa todos los días a las 6 de la tarde del señor hablando, que siempre era como que se enantecían mucho porque invertían en la salud y es como, estás invirtiendo en algo que es primordial
para nosotros. No, gracias, de verdad. No, no sé qué harías si no invirtieras en la salud de las personas. Ojo, y es que no es que si no invirtieras, es si no invirtieras el dinero que es de Sí, la sí, o comunidad. sea, el dinero que pagamos nosotros, lo estás metiendo en algo para nosotros, de verdad. Oye, mira, muchas gracias. No, no sé cómo agradecerte eso. Gracias por hacer su trabajo. Bueno, y esto es importante porque en alguna clase se hablaba de que por la forma en la que se ha instaurado el Estado colombiano y las ideologías bajo las que se ha instaurado todo el sistema legal, hace pensar a la población lo que ustedes dicen de, oh, gracias por darnos esto. No exigimos esto porque es lo mínimo, porque pues es un estado y los estados son para protegernos a nosotros mismos, porque como se dice, el estado somos todos. Lo que pasa es que tenemos la creencia de que nosotros servimos a los gobernantes, o sea, de que ellos son como las deidades a las que hay que respetar, idolatrar y votar, cuando realmente es al revés. Ellos son servidores públicos, ellos le sirven al pueblo. Lo que nosotros les agradecemos por hacer es lo que ellos tienen que hacer, es su trabajo. Sí, Pero pues es que tenemos en el imaginario esa idea de que no, es que los políticos, es que este político si hace algo, entonces este político sí es bueno, ¿no? Es lo que tiene que hacer, o sea, así es como tiene que ser un político. ¿Por qué creen que sea eso? Que haya esta visión. yo creo que es un problema que viene desde cómo fue constituida la democracia, pues la democracia más antigua de Latinoamérica, que nos tocamos el pecho y decimos si es que somos una democracia y la más antigua de Latinoamérica, pero yo creo que es precisamente que desde ese momento ya las clases políticas del poder siempre fueron las mismas. Las mismas familias siempre tenían los mismos cargos en el poder siempre, por más de que fueran de izquierda o derecha, que de por sí hablar hoy en día de izquierda y derecha me parece un poco anacrónico precisamente porque tuvimos un espacio de tiempo con una violencia bipartidista brutal. Entonces creo que esas narrativas también hay que cambiarlas, pero pues eso es tema de otro costal. Y pues siempre han sido los mismos. Yo pues siento que de pronto en Latinoamérica en general también, pero pues yo no he vivido en otro lugar de Latinoamérica, entonces el problema es ese, que siempre han sido los mismos, y es que la democracia está constituida de esa manera, que siempre los mismos estén en el poder. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente se vuelve servil a lo que, pues sí, a los que tienen más poder adquisitivo y político, porque ellos son los que gobiernan, ya son los que hacen lo que quieran con los impuestos y con lo que sea sobre lo que tengan poder. Entonces, Ahí es muy gracioso que realmente este tipo de gobierno, democracia, bueno, como es este sistema de selección de mandatarios, fue hecho específicamente para que nadie se quedara con el poder, sino para que fuera un poder rotativo y evitar dictaduras. Y bueno, de eso también se deriva el sistema económico en el que estamos, que es no planeado, no planificado. el Frente Nacional se caga la risa de eso. Ay, no, pero digamos que yo creo que también va un poco de cara como tal a costumbre que se ha generado precisamente porque como que los mismos han mantenido el poder y lo mantienen y como que llega un punto en el que hacen lo que se les da la gana y no, digamos que no cumplen su trabajo, que es servirle al pueblo. Entonces como que pues el pueblo se acostumbró a comer mierda con ellos y entonces en el momento en que llega, no sé, X dirigente y hace algo de su trabajo sin que la gente tuviera que rogarle que lo hiciera, es como, ay no, mira, muchas gracias por hacer esto porque los otros no lo han hecho, y entonces fue que se volvió un tema de costumbre, como que la gente se acostumbró a que nadie hiciera nada, cuando llega alguien que hace algo es como, ay mira, muchas gracias por hacer algo. Yo quiero mencionar algo y creo que va a ser muy importante de aquí, o para tenerlo en cuenta de aquí en adelante, cuando continuemos viendo la entrevista, y es que también sucede es porque una de las principales estrategias del Estado durante muchísimo tiempo, o por lo menos de los últimos 50 años, o de por lo menos de los que tienen el poder, ya sea de forma legal o ilegal, es el terror. Entonces es lo que llamaban hoy lo que llaman varios políticos el terrorismo de Estado, ¿no? Y es que el que piensa diferente lo desaparecen, ¿sí? Y pues eso es una historia vieja y larga que ha tenido Colombia durante tanto tiempo, que muchísimas personas que han querido de pronto hacer las cosas diferente o que han dicho cosas en contra
de lo establecido, pues finalmente terminan siendo asesinados, desaparecidos, amenazados, se terminan yendo del país, ¿sí? Porque pues su vida peligra acá. Nuestros propios compañeros en algún lapso de tiempo, y digamos no hablo de hace 30 años, sino hace poco, que recibían como panfletos de ciertos grupos amenazándolos porque dijo algo o hizo un ensayo acerca de algo que no le parecen esos grupos, ¿cierto? Entonces me parece que eso también es algo que ha mantenido a la población como muy tranquila, pero tranquila, cagada del terror, mejor dicho. Entonces, y ya. ¿Alguien quiere decir algo más o podemos llegar al primer minuto de video? Yo creo que podemos llegar al primer minuto. Ok, ahora empieza a hablar de la migración. Ese es un tópico, pausa, para ahí un momento. Ese es un tópico ya tradicional en los discursos de esta gente, ¿no? En todo tienen que meter al Estado venezolano, en todo tienen que meter a los migrantes, en todo, pero es que en todos sus discursos está presente, hasta donde no tiene absolutamente nada que ver. Uf, Este la man- cosa... Este man empezó hablando del COVID y resultó hablando de los migrantes. La cosa es que esto es re complejo, porque ahorita estoy haciendo una investigación de migrantes venezolanos y en mi marco teórico no hay nada. Es decir, no se ha hecho investigación social de las situaciones sociales, económicas, ni de ningún tipo hacia esta migración. Y hay muy pocos estudios a nivel económico. Es decir, no solo es una crisis, sino es una crisis que no se ha tratado. ¿Cuántos años llevamos con esa crisis migratoria para que no se haya hecho ni un solo estudio sociológico de cómo ha afectado esto a la población local o de cómo ha afectado económicamente a la población local? Pues eso es un poco, pues, esa es la cuestión. Es evidente que hemos vivido pues una situación un poco complicada pues con todo esto de los migrantes, pero ¿qué hace el gobierno? Pues es usarlo como comodín, su argumento estrella para cualquier tema, para cualquier debate, pero realmente no investigan, no tienen nada que respalde y no tienen absolutamente nada que vaya a fondo de la problemática. Entonces es como, o sea, solo se aprovechan de la situación para manipular. La cosa es que, a ver, antes de la crisis migratoria ya había desempleo en Bogotá. Y yo no estoy diciendo que es que todo sea culpa de los venezolanos ni nada. Yo solo estoy diciendo que el gobierno se aprovecha y mete el tema de los venezolanos y de la migración en absolutamente todos los tópicos. Que si hay problemas en seguridad, culpa de los venezolanos. Que si... Ok, está hablando de la legitimidad de eso. Canela y Queso, ¿qué opinan? ¿Es legítimo o solo es una excusa? No, yo siento que es que sí, o sea, se volvió como el argumento comodín de él, inclusive en el video se nota que habla de Venezuela tanto para hacerse más que no, nosotros recibimos y acogimos a nuestros compatriotas y minutos después dice como, no, pero es que hay un problema y es que, y entre sus palabras básicamente es entender como que Venezuela quiere conquistar a Colombia. Entonces yo sí creo que sí se ha vuelto como un argumento comodín para el Estado, bueno, por lo menos para los discursos del presidente, que Venezuela es su argumento comodín para hacerse ver más de que no, él apoya a las personas, pero también para decir que su oposición entonces también es Venezuela. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que se volvió un argumento comodín para él, tanto para lo bueno como para lo malo. Bueno, yo creo que deberíamos continuar con el video. Pues Listo. acerca de eso, es que no tengo nada más que agregar así. De estas preocupaciones, pues luego empieza a hablar del huracán categoría 5. ¿Sin comentarios? Oportunista hasta que ya Dios. ¿Se ha hecho el mejor esfuerzo? Pero ¿Qué fue lo que dijo? Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y debemos hacerlo con mayor esfuerzo. Yo pues estoy impedido para una responder rima esa sin pregunta. esfuerzo. Me causa curiosidad por qué se declara impedido para responder esa pregunta. Yo me creo impedido porque manejar un país es muy difícil, realmente es muy difícil. Colombia ya estaba en crisis y como que habían muchos problemas, así que no tengo los conocimientos para decir se hizo todo lo que se pudo o se puede hacer más. Sé que se puede hacer más en tanto que hubo mucho dinero que se perdió, robado. Ahorita se han perdido como 2 tancadas de vacunas porque no las supieron refrigerar en los últimos meses. Entonces como que por esos lados es como, ok, se pudo haber hecho mejor, pero pues Colombia es un estado bastante corrupto, entonces siempre se va a perder dinero. Y eso no va a cambiar porque haya una pandemia. Eso sopesaría. Entonces siento que hay como demasiados matices que no puse a abordar. Yo la verdad creo que ahí está la respuesta.
no se hizo el mayor esfuerzo. De haberse hecho un mayor esfuerzo, no se hubiera gastado una cantidad de plata en hacer un programa de variedades todas las tardes por todos los putos canales nacionales, o no se hubiera gastado X cantidad de dinero en las Fuerzas Armadas, en camionetas. Sino que pudo haber sido mucho mejor invertido que en un momento en el que el país estaba en una crisis económica, sanitaria, laboral, etcétera. Ese man despilfarraba el dinero de una manera bastante absurda y tomaba unas decisiones ridículas. ¿Eso es que quieren hablar de Bianca? También. Uy, También, no, pues es que eso no. Esto se me olvidaba, la verdad. No, y aparte, Gracias por acordarnos. él le concedió bastante dinero a los bancos. Ay, no, que para que atiendan las problemáticas sociales y el pueblo y no sé qué. Bueno, realmente lo de los bancos, Bueno, no sé tanto de moneda, pero lo de los bancos es complejo porque si los bancos se caen, básicamente se cae la economía de un país. Eso es lo que Sí, más eso tengo iba a entendido. decir. Y por eso internacionalmente todos los países han intentado, bajo todas las circunstancias, mantener que sus bancos se mantengan vivos para que su moneda siga teniendo valor, porque ya sabemos que la moneda ahorita solo es una promesa de nada, una promesa del poder que desde tiene hace el mucho, Estado. desde hace mucho creo yo. Sí, digamos que yo estoy muy de acuerdo con Simón en que sí, yo creo que dirigir un país es muy complicado, sí, y también obviamente me hacen falta muchas herramientas, pero sí como por un vistazo general, me parece que decir que se hizo su mayor esfuerzo y en una crisis, sobre todo de salud, invertir en armamento militar y en mejorar su imagen, no me parece que contribuya a aquello de el mayor esfuerzo. Solamente por eso yo digo, hey, no. La cosa es que yo le puedo dar la contraparte, y es que, por ejemplo, hay un problema muy grande durante este gobierno y es que la gente se ha esforzado muchísimo en colocar en ridículo al presidente. No, nadie se está esforzando. Yo creo que lo hace Sí se solito. están esforzando. Nadie se está esforzando. Él puede hacerlo solo. Eso es evidente. Pero pues pues, aparte de digamos que un lo esfuerzo puede hacer doble. solo. Digamos un esfuerzo doble. Por ejemplo, lo del cerdo que dice Panela, que de hecho yo estoy completamente en desacuerdo con esa alegoría denigrante que ha regido. Lo del cerdo me parece, no me gusta para nada. Pero bueno, viendo ese tema, la cosa es que si se burlan de un presidente y un presidente no es fuerte, significa que su gobierno no es fuerte. Si su gobierno no es fuerte, significa que no es un país que merezca inversión internacional. Si el país no merece inversión internacional, significa que no hay crecimiento. Incluso puede haber decrecimiento y más desempleo. Entonces, eso por solo un lado. Digamos que se vaya a pedir un préstamo. Si internacionalmente no tiene confianza el gobierno, no le van a dar un préstamo. Claro, Entonces, pero la digamos, cosa es que desprestigiar al presidente, independientemente de que sea como real o no, de que él se ayude o los demás lo ayuden, pues es que, como hablamos la vez pasada de la criticidad, tiene implicaciones sociopolíticas muy grandes. Pero entonces su afirmación implica que entonces tenemos que lavarle la cara al presidente y decir como, ay no, es que nuestro presidente es lo mejor para que las entidades internacionales entonces digan, Colombia es un excelente estado. Pues, No, y de hecho incluso quiero retomar sus palabras del podcast pasado, en donde tenemos que entender el alcance de nuestras decisiones, el alcance del contenido que estamos compartiendo. No solo compartirlo y ver qué sucede, sino entender si yo comparto esto, ¿qué puede pasar? Y si estoy, dispuesto a asumir esas consecuencias, porque yo he hablado con mucha gente y ninguno es consciente de estas consecuencias. Lo mismo. Eso implica entonces que como las consecuencias de decir que este es un mal gobierno y que este presidente es un tal por cual van a ser negativas, lo que tenemos que hacer es decir cosas bonitas de él. No. Asumir unas malas consecuencias. No. Creo que Canel iba a decir algo. sí, o sea, yo tengo dos cosas. O sea, sí, obviamente yo sé que la imagen del presidente es algo que se va a cuidar, pero pues digamos que, en primer lugar, para mí, pues se burla mucho del señor y se critica mucho y se habla mucho, se tira mucho odio hacia él. Yo creo que, en primer lugar, por las decisiones que ha tomado, no todas, pero algunas de ellas, porque algunas de ellas sí creo que son parte de la crisis que ya venía, pero ese es el tema. Y en segundo, mi mayor problema no es que haya invertido mucho dinero en mejorar su imagen, sino que todo ese dinero que invirtió, pues de igual modo no ha servido para nada. O sea, su imagen sigue, por lo menos, o sea, la gente que le tiraba odio, le sigue tirando odio y mucho más odio, y todo este contenido que sacaba, lo utilizaban de hecho, pues para memes y para tirarle más odio. Entonces, pues era como, está gastando mucho dinero en mejorar su imagen
cuando tenemos un problema de salud y a pesar de que gasta mucho dinero en eso, no sirve para nada porque no está mejorando su imagen realmente. Porque la publicidad orgánica por medio de los memes es mucho más poderosa. Pero pues la gente que trabaja para él debería prever esas cosas, ¿no? Sí, de hecho sí. En ese caso sí. Te digo, este más está gastando toda esta plata en contratar a Hassan Nazar. Pues marica, que pongan a Hassan Nazar a hacer memes. Y Pues bueno, es que la que cosa se hagan es que virales. eso Que mismo sean deben virales ser todo favores bien. políticos. Estas personas que están en este tipo de cargos de asesoramiento, incluso puede ser un favor político también y puede que no tengan idea de lo que están haciendo, lo que tienen que hacer. Entonces, no podemos esperar mucho. Acabas de describir a la mitad del gobierno. Pero si es un favor político, sigue siendo culpa de la persona que lo contrató y la cabeza de esto sigue siendo Sí. él, o sea, sigue siendo culpa de que la cagó en esa decisión ¿cómo me vas a decir que por unos memes los memes le están ganando a millones de pesos en publicidad? La verdad es que ahorita funciona así el mundo. Sí. Nada le gana un trending. Nada. Por eso. O sea, y nosotros lo sabemos y esa gente no lo sabe. Y yo quisiera que nos enfocáramos un poco en... Me parece interesante. En el video. Sí, más allá del video, yo creo que me parece interesante que le prestemos atención a las palabras que utiliza para poder reforzar una idea, ¿sí? Yo creo que lo que... No, habla pues. No, pero ya leí yo. Bueno, que yo creo que hay una idea principal en esto y es que él está tratando como de construir de a poquitos una idea de cómo él ha aportado al país y que lo que él está haciendo está bien. Y lo que pasa es que no se lo han reconocido. Eso es lo que he entendido hasta lo que llevamos de video. Que el mundo es cruel y aparte de ser cruel, es cruel con él y que él ha hecho todo lo posible y ha hecho el mayor esfuerzo. Pero, ¿qué es el mayor esfuerzo? Se supone que este tipo sabe de administración, ¿no? Sí. Pero ni siquiera para optimizar o gestionar, porque debería también saber cómo optimizar lo que son los recursos económicos y humanos para poder llevar un país. Pero no lo está haciendo. Entonces, también por ese lado podríamos pensar en ¿qué piensa usted con mayor esfuerzo? O sea, el mayor esfuerzo es... Digamos que ahí yo sí tengo un pero lo que tú dices, y no es porque esté defendiendo al presidente, sino porque realmente tengo mis reservas. Realmente tengo mis reservas porque sí, claro, debe ser un buen administrador, debería ser un buen administrador. No sé si lo sea, no sé si lo haya sido, pero, es que es esperar que alguien como gestione re bien los recursos de todo un estado, es re denso. Yo estaba jugando Cities Skyline, que es de hacer una ciudad, y me hice bolita. Es como, pero pues tú no llevas aquí no estamos, los estudios para eso, ¿no? Uno es eso, o sea, primero sí. se supone que el tipo estudió para eso y el tipo supuestamente es muy letrado. Y por otro lado, nosotros no estamos pidiendo que este man nos convierta en una utopía económica en 4 años. Lo mínimo que pedimos es que sea responsable y por lo menos sensato al momento de manejar la plata. Eso no implica que, es que tiene que ser perfecto, porque obviamente entiendo que manejar el dinero de un país debe ser muy complicado, pero pues es que hay una línea entre, sí, quizás no lo manejé de la mejor manera y otro lado ya es, no, pues es que me gasté tantos millones en mis camionetas y me gasté tantos millones en mi publicidad y me gasté tantos millones en darle, y me iba a gastar tantos millones en darle la plata a Bianca, que es de mi hermanita o de mi cuñada. Bueno, es cierto, ahí le cedo la Bueno, yo quiero decir un llamado a los administradores públicos y administradores de empresas que nos están escuchando, que comenten acerca de este tema, como para también darnos luz a esto, porque aquí pues a pesar de que pues nosotros hemos leído acerca del tema y demás, pues estamos un poco también a lo güey y podemos estar metiendo la pata, entonces también la idea es como que nos retroalimentemos por esa parte, pero yo dentro de mi ignorancia yo sí creo que debería verse el fruto de ese tipo de conocimientos o de gestión, o mínimo de lo que prometió, que fue 0 impuestos. Pero eso lo podemos ver más adelante cuando hable de la reforma tributaria, que es, por favor, continuemos con el video. Chicos, espero que tengan muchas onces en estas siguientes 2 semanas. Voy a darle play. Usted retiró la reforma tributaria hace semanas. ¿Por qué siguen las protestas? Yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo y es el paro de fondo no responde única y exclusivamente a la reforma tributaria. Pues porque ya sabemos que hay muchas otras inconformidades detrás.
Lo que yo no estoy seguro es esto que dice que el paro se había convocado desde antes de presentarse la reforma. ¿Qué tan verídico es eso? No estoy muy seguro de en qué momento se presentó la reforma. Sí. Creo que a lo que se refiere con que se había gestado la idea, si me permiten como la metáfora extraña, gestado la idea de un paro antes de la reforma, creo que se refiere a como la oficialización de la aceptación de la reforma. No sé si me va a entender, como que se iba a Congreso para que lo pudieran avalar. Creo que en ese caso tiene razón, porque a partir de ahí había gente que estaba peleando que no se necesitaba una reforma. Y en ese caso, pues ya había como por decirlo ahí, un estallido social en arrocito en bajo. ¿Por qué? Porque pandemia. Y pues en medio de una crisis social, económica y humana que implica una pandemia en Colombia en el siglo XXI, en las condiciones en las que está el país, una reforma tributaria, una reforma a la salud o una reforma como fuese, pues no iba a venir bien a nadie, porque de por sí ya todo lo de las ayudas y gobierno y demás ya se empezó a oler la corrupción por ahí. Siento que puede tener razón por ese lado, pero todos sabemos que lo que estalló, o por lo menos lo que hizo a la gente decir como es que esto es el colmo, fue la entrevista de Vicky Dávila con Carrasquilla, que tiene que ver precisamente con la reforma tributaria. Entonces siento que sí es importante tener en cuenta la reforma tributaria como digamos como la tapa del estallido social. Entonces, bueno, aquí alguien me dijo algo importante y quizás ustedes qué opinan. La persona mejor respecto a esto de Carrasquilla es que él no debe, yo peleé bastante con él pero quise hacer sus opiniones. Él no debe, en principio, o sea, no tiene por qué saber cuánto vale una cubeta de huevos en un mercado, porque lo que él hace es manejar mercancías masivas. ¿Qué opinan? Yo opino que si a Vicky Dávila le hacen el mercado y al hombre también, pues es obvio que no van a saber cuánto vale una libra de arroz ni una cubeta de huevos, pero es que es el colmo, o sea, no. Si la reforma lo afectara única y exclusivamente a él, en el sentido pues de que pues, como él maneja unas grandes superficies de alimentos o de víveres o lo que sea, pues obviamente se le perdona que no sepa cuánto vale un berraco huevo. Pero es que la reforma que le estaba proponiendo afecta a todo un país que no se rige por las reglas de, es que yo compro 200 cubetas de huevos para todo el año, de todo un país que tiene que ver cuánto es que vale un solo berraco huevo. A lo mejor ese dato es irrelevante a nivel macro, a lo mejor si se compran grandes superficies, sí un huevo vale, una docena de huevos sí vale 1.200, 1.800 pesos, pero es que estamos hablando de que la reforma iba para todo un pueblo que compra el de tal. Entonces, eso sí era un dato importante al momento de plantear una reforma. O sea, lo que realmente desconoce y lo planteó desde su privilegio y desde, pues es que a mí me salen a 1.800 pesos la docena porque yo los compro al mayor o yo qué sé. Entonces, el hecho no está en cuestionarlo, en juzgarlo por no saber cuánto vale un huevo. El hecho está por no tener en cuenta que a los colombianos de a pie sí nos toca comprar huevos mucho más caros. Yo digamos que ahí le aporto un poco, y es que además de que pues él debería saber eso, yo digo que también puede que él no trabaje con esas cifras, pero si uno va a una entrevista, si uno va a que le hagan preguntas, hombre, mínimo haga la tarea de informarse de cositas, ¿no? De ir preparado por si las moscas, pero pues esta costumbre de que a ellos entonces las entrevistas se las tienen amañadas, entonces no van preparados, pues yo creo que eso ahí también jugó, y como que lo agarraron fuera de base. Yo creo que también, pues por mi parte, yo cuando vi eso, yo dije, hombre, mínimo haga la tarea de averiguarse el datico, o sea, no es como que sea un dato muy difícil de conseguir, y no solo eso, de pronto, o sea, así como, venga, vamos a hablar de algo que va a afectar a la gente, lo que decía en Vuelta a Habana, va a afectar a la gente del común, a la gente del pueblo, a los que les toca comprar el de tal, mínimo, pues, por cuestiones de la entrevista, pues averigüemos un poquito, como para que no parezca que yo no tengo idea de nada, porque yo manejo es otras cosas y me muevo en otro mundo. Yo creo que sería como lo mínimo, ¿no? Hacer la tarea por una entrevista. Yo no lo veo tanto por la entrevista, eso me parece como un poco chapucero realmente. Y hasta cierto punto es amañar la entrevista. Es decir, me van a preguntar esto, entonces voy a averiguar solo por la entrevista, ¿no? Es que o sea, hasta cierto punto, si él va a proponer una berraca ley que afecte a ciertos escaños bajos de la población. Pues bueno, él y un grupo de economistas, ¿no?
Sí. Porque solito nada. Eso fue todo por las 11 de hoy. En el siguiente programa seguiremos discutiendo las preguntas de la entrevista, analizando distintos puntos de la misma. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Castbox y otras plataformas de podcast. Además, en YouTube. Pueden seguirnos en Twitter con @con_aguapanela e Instagram y Facebook @podcastdepanela. Cualquier comentario que tengan para el programa, recomendación, queja o reclamo, pueden hacerlo por medio de estas redes. Queremos mejorar y hasta ahora estamos comenzando. Muchas gracias por acompañarnos.